Sea usted uno de los satisfechos clientes que reciben las ventajas de este fabuloso servicio. Si lo lleva y si lo trae, Miami Express. Ahora las compras vía internet son nada del otro mundo. Reciba con seguridad y rapidez sus pedidos. Utilice nuestra tarjeta de crédito y compre todo lo que necesite. Y cuando toquen a la puerta, pregunte: ¿Quién es Miami Express? Llámenos al 270-1155 o búsquenos en miamiexpress.com y encontrará todo lo que necesita saber. En materia de transporte, lo hacemos todo. Ciudadanos, lanzar nuestro grito, derramando laureles de amor, en recuerdo a los héroes aquellos que rompieron. Muy buenas tardes a nuestros amables oyentes de este su espacio radial, La Voz de la FEDA, que cada semana pues comparte con los profesionales y técnicos de nuestro país y con toda la población en general un espacio para la reflexión sobre los distintos temas del acontecer nacional, sobre las formas de organización de nuestros colegios, asociaciones y sindicatos que forman parte de nuestra federación. Y por supuesto, en este año, bueno, en el marco de la celebración, una gran celebración que vamos a estar teniendo en este mes de mayo de los 40 años de fundación de la Federación de Asociaciones Profesionales de Panamá, que nace un 25 de mayo de 1983 en medio de la parte, digamos, más sensitiva, más sensible de la dictadura militar, profesionales de nuestro país, encabezados por el Colegio Nacional de Abogados, en ese momento que dirigía Hernán Delgado, el doctor Gilberto Bután, que también estuvo en ese esfuerzo. Muchos colegios y asociaciones asistieron a ese llamado, ¿verdad?, de congregarnos en función de ese espíritu gregario que caracteriza a los seres humanos en la modernidad y desde los inicios de nuestros tiempos, esa necesidad que tuviésemos una voz organizada, una voz coherente desde nuestro sector frente, bueno, a los acontecimientos de la vida política que se vivía en la década de los 80, pero que sin duda alguna venía esa federación con antecedentes, no solamente en el plano de nuestra militancia a nivel de estudiantes universitarios, movimiento estudiantil, sino también en momentos importantes de la construcción del pensamiento crítico de la nacionalidad panameña, como lo es justamente este año también se conmemora en septiembre. Estamos por conmemorar y tenemos que hacerlo no solo desde la academia, sino desde todos los espacios donde se construye pensamiento crítico, como lo es desde el ejercicio de nuestras profesiones liberales. Se cumplen los 100 años de fundación de Acción Comunal, que justamente estaba encabezada por esas primeras generaciones del 20, de la década del 20, finales del 10 y la década del 20, cuando nacía la República, de panameños y panameñas que tuvieron la oportunidad de ir a formarse en las grandes universidades del mundo entero, en Europa, Estados Unidos y otras latitudes, incluso en países de la propia América Latina, México y Argentina, fueron sitios, países hermanos donde nuestras primeras generaciones de mujeres y hombres intelectuales de nuestro país se formaron, así como Belisario Porras, pues también nuestro fundador de la primera casa de estudios superiores, la Universidad de Panamá, Octavio Méndez Pereira, tuvieron la oportunidad de ir a contrastar las grandes reflexiones, disquisiciones y posturas desde el plano de las ideas que se debatían en todas partes del mundo. Entonces, la FEDA surge en ese año 83 en esa búsqueda de establecer un vínculo orgánico
frente a ese momento histórico. Y bueno, ahora en este mes estamos conmemorando nuestros 40 años de fundación. Hombre, aprovecho para saludar a nuestro actual presidente de la FEDA, el doctor Donaldo Sousa Guevara, a toda nuestra junta directiva actual y por supuesto a nuestros expresidentes y expresidentas que han contribuido a la fortaleza de esta federación que hoy por hoy, con la crisis estructural profunda que viven todas las organizaciones de las distintas, disculpen que estamos en vivo en el Instagram de la FEDAP. FEDAP Panamá es el Instagram oficial y también estamos acá, bueno, grabando por el YouTube. Hoy tenemos un invitado importante para hablar de un tema importante que nos ocupa a los profesionales y técnicos y también, hombre, al entendimiento de el respeto al ordenamiento jurídico y del imperio de la ley que las autoridades, bueno, en este caso las autoridades de turno, evidentemente no tienen ni a nuestra constitución ni a nuestras leyes, ¿no? Entonces, tengo que partir por, además de estos saludos, recordarles nuestros segmentos importantes. Lo primero es agradecerle este espacio de que el doctor Miguel Antonio Bernal, aquí está entrando como oyente nuestro presidente honorario, el amigo del magíster Luis Chen González, contador público de nuestro país, que también, que sin duda alguna forma parte de esos panameños y panameñas que han contribuido para que esta organización, a pesar de todas las vicisitudes de las distintas organizaciones, permanezca incólume frente a la corrupción institucional y generalizada que sufre nuestra sociedad panameña. Empezamos por agradecerle al doctor Miguel Antonio Bernal por este espacio que le brinda a la FEDA en tiempos de cambio, cambios profundos para el país, para la región latinoamericana y para el mundo. Y hombre, nuestro agradecimiento tiene que partir desde el principio de reciprocidad. Les recordamos la cuenta corriente de su programa Alternativa que dirige el doctor Miguel Antonio Bernal por más de 4 décadas. Este programa Alternativa es el espacio por excelencia para la reflexión, para el análisis de la realidad nacional desde la coherencia, desde el respeto y desde la libertad de las ideas que ha promovido el doctor Miguel Antonio Bernal, bueno, su vida y todo su quehacer. La cuenta corriente alternativa en la caja de ahorro es la 6100117194. Repito, 6100117194, cuenta corriente, caja de ahorro alternativa. Muchísimas gracias al doctor Miguel Antonio Bernal por este espacio que le brinda la FEDA y recordarles que fue también el doctor Bernal expresidente de esta federación. Entonces, el siguiente segmento que no puede faltar en nuestro programa, como cada semana, es ese compromiso que tenemos los profesionales y técnicos de nuestro país rumbo a esos 60 años de conmemoración de la heroica gesta patriótica de los días 9, 10 y 11 de enero de 1964. El próximo 9 de enero del 2024, estamos a unos meses de esa conmemoración y ese respeto que tenemos que brindarle todos los sectores de la sociedad panameña, no solamente los profesionales y técnicos a quienes ofrendaron su vida, que no son mártires, son héroes de la patria y que en 59 años no hemos tenido la hidalguía, mujeres y hombres en la academia, en la escuela, en nuestros hogares, en la comunidad, de aprendernos sus nombres, sus apellidos, ni tampoco sus rostros. Y tenemos esa responsabilidad moral en este espacio radial de aquí rumbo a los 60 años, de que nos lo aprendamos de una vez por todas en estos, luego de 59 años. Ascanio Arosemena Chávez, Maritza Alabarca Ávila, Rosa Elena Landecho, Gonzalo Antonio Kranz Robles, Luis Vicente Bonilla Cacó, Jorge Enrique Gil, José del Cid Cobos, Estanislao Orobio Williams, Carlos Renato Lara, Jacinto Palacios
Cobos, Ovidio Lizardo Saldaña Armuelles, Víctor Manuel Iglesias, Ezequiel Meneses González, Víctor Manuel Garibaldo Figueroa, Rodolfo Sánchez Benítez, Alberto Nicolás Constanz, Alberto Oriol Tejada, Teófilo Belisario de la Torre Espinosa, Ricardo Murgas Villamonte, Gustavo Rogelio Lara Celestino Villarreta. Vivan nuestros héroes de la gesta heroica de enero de 1964, ayer, hoy y siempre. Bueno, hoy tenemos un invitado especial en nuestro programa. Él es el magíster Javier Mitre. Él es especialista es consultor especialista, ¿verdad? En temas no solamente financieros, como hemos visto en su hoja de vida, sino que el magíster Javier Mitre es un experto consultor de una empresa nacional, la Panamá Facturas S.A. Tiene experiencias en países como Costa Rica, Guatemala, Panamá y próximamente en República Dominicana en temas de facturación electrónica, lo que se debe saber sobre este nuevo sistema, las obligaciones y también de los proveedores que, bueno, sospechosamente por utilizar un término, yo creo que llegaron los proveedores primero que la ley, ¿eh? Bueno, vamos a hablar de ese tema, lo que implica para el ejercicio de las profesiones liberales en nuestro país, la incorporación de esta ley inconstitucional porque atenta contra el principio de la libertad del ejercicio de las profesiones en nuestro país, pero no solamente de las profesiones liberales, ¿eh? Además atenta contra el principio de libertad de el ejercicio de los oficios y de las artes, como lo plantea taxativamente la Constitución Política de la República de Panamá, que vamos a también estar revisando en su articulado, bueno, el artículo 40 y otros, el fundamento no solamente del recurso que presentó la Federación de Asociaciones Profesionales de Panamá en conjunto con el Colegio Nacional de Abogados ante la Corte Suprema de Justicia demandando esta ley por inconstitucional, la ley 256 del 26 de noviembre del 2021, y que increíblemente hace unas semanas, pues la Corte Suprema de Justicia dictaminó que no admitía nuestra demanda y por tanto, bueno, lo que cabe en este momento y que ya se está en esa vía, tanto el Colegio Nacional de Abogados y su junta directiva como nuestro presidente de la FEDAP con la junta directiva actual, hemos definido que presentaremos nuevamente una demanda de inconstitucionalidad a esta ley 256. También tenemos, bueno, ya cerró el periodo en la Asamblea Nacional de Diputados, pero habríamos presentado ante la Asamblea Nacional un anteproyecto de ley por medio de participación ciudadana, en donde pues exponíamos punto por punto, o sea, artículo y parágrafo por parágrafo, la inconsistencia no solamente legal, sino de todas las contravenciones al ejercicio libre de nuestras profesiones en la República de Panamá y por tanto presentábamos y volveremos a presentar, la verdad que un anteproyecto de ley muy bien trabajado donde excluía como tiene que ser a las profesiones liberales y eso que llamamos y que vamos a conversar con nuestro invitado, la prestación de servicios que realizamos nosotros, los profesionales de las distintas disciplinas en nuestro país que atienden temas tan fundamentales para nuestro ejercicio profesional como lo es la confidencialidad de la información del cliente, entre otros. Entonces, miren, bienvenido, don Javier Mitre, a este programa de esta semana que hemos decidido a partir del mes de mayo del 2023 ir esto contextualizando las nuevas tareas, los nuevos retos que tiene nuestra federación en el marco de los 40 años de fundación
porque más allá del interés colectivo en cada una de nuestras organizaciones gremiales, que es válido, que por supuesto es fundamento también de nuestra federación, en nuestro estatuto, la defensa de nuestros ejercicios profesionales, también está la responsabilidad que tenemos todos los profesionales y técnicos que estamos y participamos de esta federación y que establece tácitamente, taxativamente nuestro estatuto, nuestra responsabilidad con la nación panameña, con los intereses colectivos del pueblo panameño, también es una responsabilidad. Y aquí vamos en este mes y los meses que están de este año, los 40 años de fundación de nuestra federación, abordar estos temas álgidos y profundos en nuestro programa, aparte de, por supuesto, las dificultades que se vayan presentando en cada uno de los colegios y asociaciones que conforman la FEDA, y que este espacio está para justamente brindar la posibilidad de comunicación, de divulgación de las situaciones internas de las mismas. Pero hoy nos toca este tema fundamental, don Javier Mitre, retomarlo, nos urge. Bienvenido. Hay que entender primero, vamos a partir por entender qué es esta ley. Esta ley 256, cuáles son sus aspectos fundamentales y por qué contraviene la imposición del uso totalmente ilegal, en el caso que nos ocupa a nosotros los profesionales de nuestro país, de eso que les llaman equipos fiscales. Vamos a primero definir y entender qué se entiende por equipos fiscales en el ejercicio profesional. Bienvenido. Muchas gracias, licenciada Yanis, a todos los radioescuchas. Gracias por la oportunidad. Sí, entrando en materia directamente, pues sí cabe aclarar algunos aspectos que nos van a servir para ir desglosando pues cada uno de los puntos y las dudas y los puntos controversiales, sobre todo. Hay que señalar que las obligaciones fiscales tributarias se dividen en obligaciones formales y obligaciones sustantivas, ¿verdad? Las obligaciones sustantivas vinculadas con el pago mismo de los tributos nacionales y las obligaciones formales con, más que nada, obligaciones de carácter informativo que también tienen una base constitucional. En nuestro artículo 52 de la Constitución Política de Panamá se señala pues que nadie deberá pagar un tributo que no conste en la ley o que sus formas de cobranza no conste en la ley, dejando el desarrollo pues principalmente a nuestra legislación, tanto de obligaciones sustantivas como obligaciones formales, aunado a la potestad que tiene el Estado a través del Ejecutivo de administrar las rentas, dice otro artículo de la Constitución. En ese sentido, pues, hablar del tema de la obligación de documentar las operaciones o transacciones que se lleven a cabo en el país por ya sea venta de bienes o prestación de servicios, es un tema de vieja data. Está en nuestra ley, desde la ley 76 del año 76, que es la que modifica la ley 256 del 2021, una de las últimas modificaciones, y que a lo largo del tiempo, con las modificaciones, lo que se han establecido son diferentes modalidades o sistemas de facturación, estableciendo la ley en un inicio o en sus principios la obligación de documentar, por lo que debemos dejar bien claro de que una cosa es la obligación de documentar todas nuestras operaciones y transacciones y otra cosa es la modalidad o el sistema mediante el cual yo documente esas operaciones o transacciones, ya sea por la venta de bienes o prestación de servicios. Entonces, a lo largo del tiempo, tradicionalmente la forma o la modalidad más conocida ha sido la modalidad manual, es decir, emitir una factura a través de una libreta preimpresa que debe cumplir con ciertos requisitos de legalidad para que yo pues estuviese bajo una documentación adecuada. Con el tiempo empezaron a llegar, como en casi todos los ámbitos de nuestra vida, la tecnología, sistemas electrónicos que también pues, han sido reconocidos a lo largo del tiempo por la Administración Tributaria, que es la autoridad responsable de que se cumplan con esas obligaciones, en este caso de tipo formal,
pero siempre bajo el aspecto legal de que la documentación, o sea, el papel en físico es el documento probatorio de las transacciones. Por allá por el año 2010, 2011, llegan los equipos fiscales, que son máquinas, impresoras fiscales, que emiten facturas fiscales que de igual manera tienen su valor probatorio en el papel. Entonces, tenemos ya, digamos, tres modalidades: la facturación manual preimpresa, sistemas electrónicos para elaborar una factura que igual requieren de la impresión en papel, y los equipos fiscales. En todas las circunstancias, el documento probatorio, el papel. Y llega a nivel de implementación desde el 2016 la factura electrónica. Y digo a nivel de implementación porque ya con la ley 51 del 2008 se establecía el marco legal para introducir facturación electrónica en Panamá para el comercio electrónico. Con la ley 72 del 2011 se modifica la ley 76 e introduce los equipos fiscales y deja abierta la posibilidad de que la administración tributaria acepte cualquier modalidad de facturación. Pero para que quedara más, digamos, fortalecido el marco legal, se emite una serie de decretos reglamentarios y luego la ley 256 que introduce la facturación electrónica, que a diferencia de las otras modalidades de facturación, incluso a diferencia de los equipos fiscales, tenemos que la factura viaja en un archivo electrónico. Cuando digo viaja, de un correo electrónico hacia otro correo electrónico, dando por primera vez, aunado a lo que decía la ley del 2008, el valor probatorio al archivo electrónico, ¿verdad? Entonces, lo primero que hay que aclarar que equipos fiscales, aún con las nuevas reglas de conectividad por medio del Internet hacia la DGI, en donde se transmiten datos, que son más que nada los resúmenes, a través de los resúmenes denominados resúmenes Z, que resumen las transacciones del día, a diferencia de eso que se lleva a cabo con los equipos fiscales, la factura electrónica hay una transmisión realmente en tiempo real de archivo electrónico del usuario, el cliente, a la DGI. Por lo tanto, hay que diferenciar de que equipos fiscales conectados con Internet hacia la DGI no es factura electrónica. Factura electrónica es otro sistema, otra modalidad que incluso se caracteriza porque el valor probatorio, como ha ocurrido ya con otros documentos electrónicos en nuestro país, se le da un valor jurídico. No le escucho, licenciada, disculpe. Perdón, disculpe. Muy importante esta primera definición y diferenciación entre equipo fiscal y facturación electrónica y cómo es el mecanismo de cada uno. Durante la discusión, hombre, que fue una cosa muy rápida, en la asamblea, si lo recordarán, en un día aprobaron el proyecto que llevaron del Ejecutivo para la asamblea y luego en 2 días subsiguientes se aprobó el segundo y tercer debate sin la participación de distintos sectores de la sociedad, entre ellos los profesionales y técnicos, a sabiendas que incorporaban, introducían en esta ley 256 a los profesionales, a los oficios y a las artes como si fuera, bueno, cualquier otro producto comercial, como estaba muy bien, lo señala usted, en la reforma a la ley de 1976 anterior, en el 2008, que no estábamos incluidos los profesionales y técnicos, pero vaya, como todo en la política panameña, que no apelamos, ¿verdad?, a la racionalidad, a la coherencia y tampoco al respeto a las identidades de organismos, de estructuras. Entonces, ahora estamos en esta situación, en esta coyuntura. Hay una confusión, licenciado, con el ejercicio de nuestra profesión, no solamente para los abogados y los contadores, que por ejemplo, contadora, que el amigo Luis Chen González que está acá es contador, y más adelante lo incorporamos en la conversación, sino que para el resto de las profesiones que atienden y prestan servicios profesionales, esta ley también nos vincula, nos atañe, nos obliga. Y es más, existe todo un articulado punitivo de no cumplir
con esto que establece la ley. Esta es mi siguiente pregunta. Existe una confusión en cuanto a que el propio director de la Dirección General de Ingresos plantea que está esta ley vigente y que los profesionales que estén incorporándose a partir de la promulgación de esta ley automáticamente ya están bajo este paraguas, bajo estas premisas legales. ¿Es así? ¿Correcto? Pero que los anteriores a la ley, los profesionales que ya ejercíamos antes de la ley, podríamos estar en una especie de limbo mientras se esperaban el resultado de la Corte, que ya no admitió nuestro recurso. ¿Cuál es la realidad hoy? Que para eso es que hemos iniciado esta conversación con usted y que vamos a tener próximos programas para, la verdad, identificar claramente la situación en la que estamos legalmente todos los profesionales hoy. Sí, es importante señalar que cuando se introduce el nuevo régimen que adoptaba el uso de equipos fiscales, que ya quedamos claros que no es lo mismo que factura electrónica, se estableció en la misma ley una categoría de exención de uso de los equipos fiscales, dentro de los cuales quedaba el caso de los profesionales liberales. Es decir, los profesionales liberales siempre han estado exceptuados de documentar o facturar sus transacciones u operaciones por la prestación de servicios de equipos fiscales, pero nunca han estado exceptuados de documentar las operaciones bajo otras modalidades, existiendo principalmente la facturación o la modalidad manual. Cuando se introducen las nuevas reglas con respecto a las nuevas modalidades de facturación que introducen a la facturación electrónica, se excluyen de la excepción al uso de los equipos fiscales como se conocían antes a los profesionales liberales, por ende quedan sujetos a una obligatoriedad en atención a un calendario. Bajo esas circunstancias, hay que decir que nace entonces las acciones de protestas, discusiones y debate con respecto a esa obligatoriedad, y como ya usted bien ha repasado, el tema pues de las acciones o las demandas de inconstitucionalidad y demás. Lo cierto es que el Ejecutivo lo que hace es que continúa con su proceso de expedición del calendario de obligatoriedad y excluye a los profesionales liberales de la obligatoriedad mediante una fecha cierta, mediante un calendario, pero lo mantiene en la legislación. Por ende, lo correcto sería decir, en atención al concepto macro del proyecto de factura electrónica, que se divide en un proceso de plan piloto, etapa de masificación voluntaria y post etapa de adaptación obligatoria, como ha ocurrido en la mayoría de los países en donde se ha venido adoptando esta modalidad. Podemos decir pues que al día de hoy la adopción de facturación electrónica para los profesionales liberales es voluntaria, no tiene un carácter de obligatoriedad porque no hay una fecha cierta, porque no fueron incluidos como una actividad sujeta a un calendario, como sí ocurre, por ejemplo, al sector bancario, sector financiero, inmobiliaria y demás. No, pero es importante que aclaremos esto. La facturación electrónica es voluntario, pero el uso que atiende esta ley 256 que está vigente, licenciado Javier Mitre, no nos excluye de el uso de ese equipo fiscal. Vuelvo y repito, del equipo fiscal lo que ha ocurrido, y eso es una, digamos, confusión que en definitiva yo concuerdo que ha habido una falla en la administración tributaria, porque cuando en la ley se unen los conceptos de equipos fiscales y factura electrónica. Y esto ha sido parte también del problema, porque yo puedo en efecto decir, sí, pero lo que pasa es que no solamente la ley me habla de la posibilidad de la obligatoriedad de factura electrónica, sino también de la posibilidad de la obligatoriedad de equipos fiscales. Entonces, ahí realmente yo concuerdo que ha habido un craso error, porque cuando llevamos eso a los términos prácticos y financieros,
y tema de costos. Sabemos que un equipo fiscal ronda por muy bajo en costo desde los 400 hasta $800, mientras que los sistemas de facturación electrónica, dependiendo del volumen de factura, ingresos y demás, puedes optar por un sistema denominado gratuito o el sistema a través de los proveedores. Hay que decir que el plan original de factura electrónica, que inicia como con el plan piloto 2016 y programaba adaptación hasta el 2020-21, excluía a todos, no solo a los profesionales liberales, de continuar con el uso de equipos fiscales. O sea, es decir, el planteamiento era llevarnos a sistemas de facturación electrónica bajo una modalidad lo más gratuita posible. Entonces, la administración tributaria actual cambia esa decisión por diferentes circunstancias y le da, como quien dice, continuidad de vida a los equipos fiscales con las nuevas condiciones de conectividad, y fuera de eso, en la modificación a la ley, definitivamente que lo deja dentro de las opciones a una obligatoriedad, y eso da base para que obviamente se objete y se cuestione, porque no puedo decir a plenitud que la obligatoriedad solo me lleva a factura electrónica porque se introdujo la modalidad de equipos fiscales, que me parece pues realmente un error, sobre todo para la actividad de los profesionales liberales, que debe ser al mínimo costo, ¿no? A costo cero. No, pero ojalá fuera solamente el uso, sino que esta ley también atiende el tema de penalización por el no uso justamente de estos equipos fiscales, y que eso está en la ley, que está vigente y que es parte de las preocupaciones, hombre, y las preocupaciones que son válidas, ¿verdad? En el caso concreto nuestro, de los profesionales y técnicos que ejercemos libremente día con día nuestras profesiones. Entonces, el ver, además que excesivas penalizaciones tiene esa legislación tremendamente, y que, por ejemplo, durante esa lucha que nosotros estuvimos encabezando, la FEDAP y también el Colegio Nacional de Abogados, que forma parte de nuestra federación, estuvieron sectores representados de quienes realizan oficios y están organizados, agremiados, y también personas que vinieron de distintas provincias del país que se dedican al tema de las artes y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la actividad del folclore en nuestro país, que tienen algún tipo de reglamentación para la venta de los productos que confeccionan. Muy, muy delicado para nuestros oficios y profesiones en general, porque está allí esa confusión de que sí, puede ser, como bien lo señala usted, porque además lo dice el último artículo, el artículo 6, que podemos de alguna manera seguir utilizando la factura electrónica o en su defecto esto que le llaman equipo fiscal. Sin embargo, esa misma ley se contradice diciendo que al no uso del equipo fiscal, usted está sujeto, vaya, a una serie de penalizaciones. Entonces, ¿cómo entender esto? Sí, definitivamente, como decía, no basta con haber excluido a los profesionales liberales del calendario de adopción obligatoria por medio de una fecha cierta, sino que hay una situación que, en efecto, como bien señala, en la ley vigente todavía da ese carácter de obligatoriedad a uno o a otra modalidad, y en definitiva con una consecuencia latente, ¿no? Que son las sanciones por no documentar. Allí definitivamente que, pues, si el planteamiento de la administración va en la misma línea de no establecer la obligatoriedad mediante un calendario, lo óptimo sería también hacer una adecuación a la misma ley. Eso definitivamente en cuanto al plano estrictamente de la ley, ¿no? Y sí, las sanciones en definitiva son sanciones por no documentar, que se hablaban de sanciones de 1.000 en adelante. Hoy hay un ajuste que reduce a $500 la multa, pero pues que al final, si caes en reincidencia, de igual manera puede pasar de 1.000 y tanto. Y además hay que señalar que de hacer esa corrección, pienso que también falta más divulgación con respecto a en qué se diferencian estas modalidades
frente a las tradicionales? Es decir, ¿en qué se diferencia que yo siga facturando manualmente, bajo el entendimiento de que creo que en eso no hay discusión, de que todos sabemos que debemos documentar nuestras operaciones y transacciones, y que la discusión está más que nada en que por qué me exiges un sistema u otro? Y por aquí creo que ha faltado mucho de eso, ¿no? Porque lo que no se le ha dicho, no solo a los profesionales liberales, sino a la mayoría de los contribuyentes, que en el proceso de automatización de la capacidad de fiscalización de la administración tributaria, se va hacia el punto que se han llevado otras jurisdicciones, y es el de automatizar lo que se conoce como las predeclaraciones. Es decir, ya va a desaparecer ese periodo en el que los contribuyentes presentan a la administración tributaria su relación de ingresos y gastos y costos, sino que la administración tributaria, al tener esa nutrida capacidad de obtener información, no solo por las facturas electrónicas, por medio de los informes de compras, informes de ventas, compraventas con tarjetas de crédito, tarjetas de débito, los cruces de información de las declaraciones de aduanas, con las declaraciones de ITBMS, con las declaraciones de renta, es llevar a que la administración tributaria, como ocurre en España, como ocurre en México, como ocurre en otros países, cuando llega el periodo de declaraciones voluntarias, más que nada le va a llegar a usted como si fuera un recibo de luz o de agua, cuáles fueron sus ingresos y costos y gastos del año, por lo menos a cierto sector, ¿no? Entonces, si parte de eso se divulgara, más allá de si hay algún vicio de inconstitucionalidad o no, quizás también pudiera haber un mejor entendimiento, que si un sector de la población no está en el sistema de facturación electrónica, obviamente ese proyecto o esa finalidad no se pudiera cumplir, porque al final no se pudiera hacer ningún tipo de cruce de información de un sistema manual tradicional con los nuevos sistemas electrónicos, ¿no? Pienso pues que parte del tema es también divulgar más acerca de qué se quiere lograr o cuál es la finalidad de implementar la facturación electrónica. Mire, es que esa ley fue creada con tal nivel de confusión en ella misma que incluso quienes la promovieron al inicio y todavía siguen sin comprenderla en su integralidad, porque incluso cuando crearon, ahí vamos compañero Luis, incluso cuando crearon el listado de secciones, vaya, de secciones al uso del equipo fiscal, que es, vaya, quizás nuestra preocupación fundamental para la cual está usted acá, estimado amigo Mitre, ya vamos con el compañero Luis Chen, es que, miren, en el punto 7, porque hay unas 9 secciones del uso del equipo fiscal, nos sorprende que en el 7 dice: las entidades, asociaciones o gremios sin fines de lucro del país, entre ellas nuestras asociaciones y colegios, ¿vale? Pero dice, siempre que se encuentren debidamente autorizados para recibir donaciones deducibles por la Dirección General de Ingresos. Pero resulta que no todas nuestras organizaciones que antes eran ONG y ahora son organizaciones sin fines de lucro, las que estamos inscritas en el Ministerio de Gobierno, todos nuestros colegios y asociaciones, no todos estamos con ese paraguas de ser deducibles en la Dirección General de Ingresos. Entonces, hay otra contradicción allí. Algunas sí y otras no. En el caso de la institución, esa organización a la que nosotros pertenecemos, pero no el ejercicio de nuestras profesiones, está en ese listado. Entonces, es tal el nivel de confusión con el tema del uso de ese equipo desde el artículo 1 hasta el último. Entonces, no sé si por allí, y para un poco encender ya la conversa, le damos el uso de la palabra a nuestro presidente honorario. Bienvenido, don Luis Chen. Saludos. Tiene silencio, don Chen. Muy buenas tardes y muchas gracias, felicitaciones y saludos al licenciado Mitre por la conferencia que nos está brindando. El propósito de pedir la palabra fue en atención a la gentil cortesía que usted me hizo de hacerme partícipe de esta transmisión y que pues en un momento dado pudiese expresar algún tipo de saludos y también
cualquier elemento que pueda ser contributivo. En realidad da gusto escuchar, aquí no es cuestión de estar interrumpiendo, pero da gusto escuchar a personas como el licenciado Mitre, que es muy consistente y coherente en su planteamiento, con mucha claridad. Uno queda totalmente ilustrado. Don Luis, no lo estamos viendo. Sí, uno cuando escucha al licenciado Mitre en esta materia que él conoce a la perfección, queda uno totalmente ilustrado y realmente aprende uno también muchas cosas que pudiésemos tener en duda. Por ejemplo, el énfasis que el licenciado Mitre ha dado a la obligación de documentar, que sin lugar a dudas, más que una obligación tributaria, es una obligación social donde las personas que realizan actividades de carácter financiero o de negocio tienen la obligación de entregar un comprobante claro y preciso a la otra parte que interviene en esta llamada transacción. Entonces, para efectos tributarios, la obligación de documentar es indispensable porque es la única forma en que un contribuyente, un obligado a cumplir una obligación sustantiva, puede comprobar la realidad, su verdad tributaria. Entonces, como bien se ha señalado también, y hago énfasis también, y ya lo he señalado por el licenciado Mitre, que realmente me satisface mucho su claridad, es sobre el asunto de cuál es el objetivo de esta documentación o este tipo de opciones que hay para documentar. Y nosotros no queremos ir más allá de lo que plantea la Constitución, como bien lo ha señalado la presidenta, y es que consideramos que realmente ese artículo 40 establece plena libertad para adoptar la forma de trabajar sin cortapisas, porque el espíritu constitucional es que se ejerza un trabajo sin dependencia o sin una relación de laboral, sin una característica donde la persona que está haciendo una actividad es empleado de nadie, sino un independiente, y que esto sea estimulado precisamente con la libertad dentro del orden constitucional de cumplir obligaciones tributarias. En ese sentido, el hecho de que nosotros estemos excluidos de un calendario tributario que inicia la obligación que tienen los contribuyentes de hacer facturación electrónica no es una solución total, es una especie de diferimiento, de paliativo, de tregua de un conflicto que fue planteado por los que presentamos esta demanda, porque no le compete a la Dirección General de Ingresos decidir cuándo los profesionales, los que ejercen oficios y artes, tienen que comenzar a hacer un determinado reglamento tributario en materia de facturación electrónica. Eso la Constitución lo prohíbe taxativamente. O sea que el calendario mañana puede cambiar y podemos entrar en una obligación que no tenemos constitucionalmente. Y por último, quiero señalar el hecho de que para efectos de el control tributario que debe existir, donde la evasión como un mal social y un mal económico de toda sociedad, de todo país, debe ser reprimido. Bueno, precisamente la federación considera que eso es necesario, que tanto la administración tributaria como nosotros los profesionales hagamos énfasis en que hay que combatir la evasión, porque la evasión produce otros males, como es precisamente la falta de los recursos necesarios y el desorden que no se puede permitir en cuanto a la organización social. En ese sentido, creo que hay muchos mecanismos de cómo controlar la evasión que se da en el sector profesional. Por supuesto que estamos hablando concretamente de las profesiones liberales y su ejercicio. Ese nivel de evasión que pueda existir se tiene que combatir con una fiscalización tributaria adecuada dentro de los márgenes establecidos por la Constitución y la consecuente legislación que se deriva de los principios constitucionales. En otras palabras, nosotros somos aliados de la sociedad en general y de la administración tributaria en la lucha contra la evasión fiscal, porque no estamos de acuerdo en que se evadan los impuestos y mucho menos se pague de una manera incorrecta, burlando la ley. Así que es un compromiso que tenemos los profesionales en general, miembros o no miembros de asociaciones profesionales, sino como ciudadanos, todos los ciudadanos tenemos que
ser partícipes de la lucha contra la evasión tributaria, porque el tributo tiene una misión y un propósito social que tiene que cumplirse materialmente y sin burla alguna, y que eso prácticamente es parte de nuestra cultura, la protección contra la evasión, la lucha contra la evasión, y en eso apunta la FEDAP. Muchísimas gracias y reitero mi agradecimiento al licenciado Mitre por tan brillante exposición. Gracias, gracias. Eso. Sí, justamente, licenciado Mitre, la verdad que la preocupación que tenemos, no solamente los que nos escuchan, sino las distintas asociaciones y colegios, bueno, todas las asociaciones que conforman nuestra federación, nos obliga a que este tema sea atendido más allá de las juntas directivas de nuestras asociaciones. Los profesionales que conforman nuestros distintos grupos tienen esa preocupación latente de esto que hemos abordado aquí. La verdad que sería necesario y urgente, diría, más bien, que en cada una de nuestras organizaciones se discuta con quienes manejan muy bien esta responsabilidad, corresponsabilidad que tenemos y que, como bien lo dice el amigo Chen, no entra en contradicción con esos principios que caracterizan a los profesionales y en nuestra defensa de los valores de nuestra sociedad, entre ellos la responsabilidad que tenemos de cumplir con los temas tributarios y definitivamente reprochar todas las formas de evasión fiscal posibles que pueda haber desde nuestro espacio, desde nuestro ejercicio profesional. ¿Cómo hacemos para, hago un llamado en el programa de hoy, para que, así como el amigo Luichen, el presidente actual del Movimiento de Contadores Públicos Independientes, que es el amigo Gil NG Arcia, y otros conocedores de este tema, incluyéndolo usted, ya lo estoy incluyendo, Magíster Mitre, podamos hacer un esfuerzo con las distintas asociaciones, porque esta preocupación nos llega todos los días a mí y a quienes estamos en la Junta Directiva actual, de que quieren conocer más detalles de cómo puede afectar el ejercicio de sus profesiones, la vigencia de esta ley, de la reglamentación de la ley y bueno, todos los distintos acuerdos posteriores que han venido en materia de decretos de la DGI y reglamentaciones de la DGI. Entonces, creo que es un compromiso, Chen y amigo Mitre, de llevar a los distintos espacios de nuestras asociaciones esta discusión, bueno, con el nivel de organización, ¿verdad? Y coordinación que ello implica, ¿no? ¿A usted qué le parece, licenciado Mitre? Por supuesto, en lo personal, nosotros ya tenemos casi 20 años de colaborar en nuestro país con reformas tributarias, sobre todo encaminadas a combatir la defraudación, porque soy un convencido que en donde hay un defraudador hay un corrupto. Y una de las principales formas de acabar con estos males de nuestra sociedad es adoptando las herramientas. A veces vemos estas medidas como que atentan contra nosotros a título personal, pero en realidad, si vemos más a fondo, son herramientas para determinar el enriquecimiento injustificado, para determinar sobre todo a altas esferas. Debo decirle que no es quizás el tema, pero en lo personal, como en su momento hemos sido parte incluso de la administración tributaria, hace muchos años atrás, recuerdo cómo se han sancionado pequeños negocios por no facturar. Un pequeño kiosco, una multa de $1,000, yo he visto personas llorando porque $1,000 una multa es quebrar la empresa. En cambio, con la herramienta de la facturación electrónica, se ha podido determinar que sectores de mayor opulencia y mayor crecimiento económico, como por ejemplo, y digo, no sé si se vayan a molestar, pero sector bancario, sector financiero, ahora con la factura electrónica han descubierto que no facturaban ni el 50% de sus operaciones.
Entonces, ¿cómo es posible que en este país yo le haya podido poner una multa a un pequeño kiosco y tengo empresas del sector financiero millonarias que no documentaban y que ha salido a relucir con la factura electrónica? Se lo dejo de esa manera. Sí, sí, así es de complejo lo que hemos estado, bueno, porque estamos en esa maduración también, amigo Mitre, en materia fiscal, pero que nos toca a todos y a todas contribuir a ese desarrollo, ¿no? En materia de recaudación de impuestos, porque es lo que revierte para poder apalear las grandes necesidades que tiene la población panameña. Ya sabemos, ya lo vivimos todos los días, lo escuchamos en materia de acceso a agua potable, a educación de calidad, a transporte, bueno, al arreglo de las carreteras que nos afectan a todos y a todas por igual. En realidad es un compromiso que, por supuesto, desde este sector, desde la Federación de Asociaciones Profesionales de Panamá, estamos dispuestos, pero que esto no contravenga el espíritu de nuestra Constitución, de nuestro ejercicio profesional y que por el contrario, nos permita a la federación, a los profesionales, aportar para que esa recaudación de impuestos se haga de la manera correcta, de la manera contable y financiera que corresponde. Entonces, lo que nosotros apelamos desde la FEDAP es que se abra el compás, lo venimos diciendo al director de la DGI desde que el presidente sancionó esta ley y no ha habido manera de que le permita un espacio de diálogo a la FEDAD y a sus representantes para exponer la posición que muy claramente que tenemos nosotros y por supuesto la que muy bien expresó nuestro presidente honorario de la FEDAD de la preservación de los grandes valores de la sociedad panameña, entre esos el compromiso que tenemos los profesionales de aportar nuestros impuestos a la construcción de la nación panameña. Pero se requiere que se escuchen las voces de sectores que no fueron escuchados para la aprobación de esa ley que ni ellos entendían, ni ellos entendían cuando tenían que explicarla. No sé si lo recuerda usted, licenciado Mitre, en televisión, no comprendían las contradicciones que hay entre uno y otro articulado. Sentemos a discutirla. Propusimos un proyecto donde se trabajó semanas cada uno de los artículos de esa ley buscándole que no estuvieran en contravención un artículo con otro y siempre apelando a esta filosofía de la mayor distribución de los ingresos y la riqueza para las mayorías, en lo cual nosotros también, como sector, los profesionales y técnicos, pues aportamos. Se desechó ese proyecto que se presentó a la Asamblea. Qué pena, porque era un proyecto. ¿Qué lo vamos a presentar de vuelta? Lo conversaba esta mañana con nuestro presidente actual, el doctor Donaldo Sousa Guevara, y nos dijo, no, vamos a presentarlo de vuelta porque estamos obligados, estamos comprometidos como federación a procurar siempre que vayamos por los mejores derroteros posible. Luis Chen dice que quiere participar en los últimos minutos. Dígame, licenciado. Bueno, es que quiero aprovechar la presencia del magíster Mitre, porque él lo ha dicho claramente y eso es lo que realmente es ganancioso en esta conferencia. La facturación electrónica es una opción muy útil para quienes lo prefieran. O sea, los profesionales, los artesanos, los que ejercen oficios y diferentes actividades de trabajo libre, como son las profesiones liberales, tienen la opción de el método de documentación, el método de facturación, y dentro de los cuales está como opción también la facturación electrónica, el equipo Claro, fiscal, con todos los requerimientos que ello signifique. o sea, es a conveniencia de la forma de administración de su ejercicio profesional. Lo que no se puede eximir u olvidar es la obligación estricta e ineludible de documentar. Todos los profesionales que ejercen su actividad tienen que documentar, es decir, generar una prueba de la transacción que sea clara y precisa, sin ningún tipo de confusión. Y dentro de esas opciones para documentar está la facturación electrónica, como una más que la Administración Tributaria ha instituido
para cierto tipo de situaciones en donde las hace obligatorias. De manera que esa aclaración me interesa porque es cierto, muchos profesionales han optado por la facturación electrónica porque les conviene dentro de su trabajo, dentro de su forma de administrar su prestación de servicios, y eso pues queda a libre arbitrio o la libertad que cada persona o profesional decida para tal ejercicio. Gracias. Su palabra final, tenemos 1 minuto, licenciado Mitres. Bueno, mi palabra final es que todos estos espacios sirvan para contribuir en nuestra cultura fiscal, tratar de ir eliminando ante cualquier servicio que se reciba o cualquier bien que se compre esa frase, ¿quiere factura o no quiere factura? Nunca hemos tenido esa opción, se tiene que facturar. La modalidad es la que usted puede adoptar, pero tenemos que sí tener esa conciencia que va más allá de lo tributario, casi es un deber civil la documentación de nuestras operaciones. Esa sería mi última palabra. Claro, mire, próximamente vamos a hablar de un concepto que generó mucha controversia, y sigue generando controversia en esta ley, y para despedirnos, que es la definición que tiene esta ley de servicios que le llaman prestación de servicios, y la confusión de la prestación de servicios con los servicios profesionales. Hombre, este fue su espacio radial de cada semana, La Voz de la Piedad. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Buenas tardes, gracias, amigo Mitre, gracias, Luchen. Saludos. Saludos, saludos, gracias. Durante una hora hemos escuchado